Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María Cárdenas. Yo soy ingeniera química de profesión. Soy de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente pertenezco al área de servicios técnicos de Petroperú. Nosotros nos encargamos de brindar asesoría técnica a todos los clientes. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos algún cliente que tiene alguna consulta sobre cómo almacenar, sobre cómo hacer que su combustible funcione mejor, nos llama. Y siempre tenemos respuestas, siempre estamos atentos a todos sus requerimientos, ¿no? El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la evolución de los combustibles. Ustedes saben que los combustibles en el Perú, la normativa de los combustibles ha evolucionado en el tiempo. Antes, por ejemplo, solamente se comercializaban combustibles de origen fósil, es decir, combustibles de origen del petróleo. Actualmente lo que comercializamos son biocombustibles. Por ejemplo, las gasolinas son mezcladas con alcohol carburante para comercializar los gasoholes y el diésel es mezclado con los biodiesel para comercializar los biodiesel. Entonces, vamos a empezar esta presentación hablando un poquito de quiénes somos. ¿Quién es Petroperú actualmente? Eso es importante que ustedes conozcan porque Petroperú es el líder en el mercado nacional de combustibles. Nosotros tenemos el 48% del mercado de combustibles totales. Pero ustedes dirán, yo solamente veo unas cuantas estaciones. Realmente nosotros también tenemos clientes mayoristas grandes que nos compran y somos muy potentes en el sector industrial. Es por eso que de la cantidad de combustibles que se vende en nuestro país, el 48% pertenece a Petroperú. Un punto también importante, somos la primera empresa del país. ¿Qué significa esto? Que Petroperú factura un volumen de dinero bastante grande que nos hace pues ser la primera empresa en ventas en el país. Facturamos alrededor de 16 millones de soles en el año 2018, por ejemplo. Contamos con 654 estaciones de servicio afiliadas a la red Petroperú. ¿Qué significa? Estas estaciones no son de propiedad de Petroperú, pero sí los clientes se afilian al nombre. Por lo tanto, Petroperú les abastece de combustibles. Todos los combustibles que son comercializados dentro de nuestra cadena llamada la red tienen aditivos multifuncionales que se los voy a comentar más adelante. Es por eso que cuando un cliente es fiel a Petroperú puede sentir la diferencia de los combustibles. Eso se lo voy a ir contando más adelante. Ahora, también es importante que ustedes sepan que Petroperú está en todo el país, no solamente está en Lima o en los lugares donde realmente conviene que la comercialización se dé, sino que nosotros también tenemos como objeto social llevar combustibles a todo el país. Un poquito quiero comentarles sobre la demanda del producto. Actualmente en nuestro país el producto más demandado es el diésel, con un 45% dentro de todos los combustibles. Petroperú, dentro del diésel, por ejemplo, tiene un porcentaje bastante grande, que es más del 50%. Y en las gasolinas tenemos el 66%. ¿Qué significa? Que que el mayor volumen de combustible, de gasolinas y de diésel que se vende en nuestro país pertenece a Petroperú. Es importante también que ustedes sepan que nosotros estamos en toda la industria nacional. Todos estos clientes que ven aquí son industrias que nosotros les abastecemos de combustible. También somos líderes en el sector minero. Por ejemplo, nosotros abastecemos el 58% de la minería. Por ejemplo, nuestros principales clientes son Cerro Verde, Volcan, Corona, la minera Antapacay. Todos ellos actualmente consumen el combustible Petroperú y dan la garantía de que todas sus máquinas funcionan correctamente. Es importante que ustedes conozcan también sobre toda la gestión que Petroperú hace durante todo el camino que recorre el combustible para poder llegar al cliente final. Nosotros tenemos un sistema de gestión que se llama el SGO,
el cual registra y controla todos los puntos por donde el combustible recorre hasta llegar al consumidor final. Vamos a hablar ahora un poco sobre la evolución de los combustibles. En el año 98 salió un decreto supremo, el 01998, por el Ministerio de Transporte, en el cual se retiró el plomo de las gasolinas. Antiguamente se utilizaba plomo para elevar el octanaje a las gasolinas. En el 98 salió una ley en la cual ya tenía que eliminarse por completo, gradualmente hasta el año 2004, todo el plomo para elevar el octanaje en las gasolinas. Luego, en el año 2003, por ejemplo, sale la Ley de Promoción del Mercado de los Biocombustibles, en el cual dicen que los combustibles de origen fósil tienen que mezclarse con cierta proporción de biocombustibles. Se le llamaba biocombustibles, por ejemplo, al alcohol carburante o al biodiesel. El alcohol carburante proviene de la caña de azúcar y el biodiesel puede provenir de la palma, la soya, etc. Entonces, en el año 2003 sale esta ley en el cual indica que cierta parte del combustible de origen fósil debe mezclarse con un biocombustible. ¿Esto por qué? Porque se quería promocionar, por ejemplo, el tema de la plantación de las hojas de coca quería eliminarse y quería que en vez de que se plantase las hojas de coca, se plantase palma, soya, etcétera, y esto significara también un trabajo para las personas que estaban en esas zonas, ¿no? En el año 2006 ya comienza a salir una ley en la cual se regula el contenido de azufre en el diésel. Ustedes, como estudiantes de ingeniería mecánica o como mecánicos, conocen pues que el azufre es muy dañino para las partes internas del motor, ¿no? Principalmente para las partes que están en el tubo de escape, que son los sistemas de tratamiento de gases, ¿no? El azufre es muy dañino, ¿por qué? Porque principalmente tapa los catalizadores y no permite que trabajen correctamente. Entonces, como los vehículos estaban evolucionando en el tiempo porque se les exigía a ellos también que utilicen mejor el combustible y que lo que emitan hacia el ambiente sea cada vez más sano, digamos así, ellos tenían pues que evolucionar y crear nuevos sistemas para el tratamiento de sus gases de escape. Entonces ellos se dieron cuenta que el azufre pues dañaba estos catalizadores y no hacía que estos funcionen correctamente. Entonces salió una ley en la cual se tenía que ya ir graduando el azufre, se tenía que ir reduciendo el azufre, pero gradualmente. En el año 2007 ya sale el reglamento de la ley de los biocombustibles, porque como les dije, en el 2003 salió la ley, pero para que una ley funcione se necesita su reglamento, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2007 ya sale el reglamento en el cual se establece que las gasolinas se tienen que mezclar con un porcentaje de alcohol carburante. ¿Cuánto es esto? 7,8% en volumen. Actualmente, lo que se comercializa, por ejemplo, en Lima, son los gasojoles de 84, 90, 95, 97 octanos, que son una mezcla de gasolina de origen fósil más 7,8% en volumen de alcohol carburante. Luego, en el año 2009 se establece ya un límite de contenido de azufre para los gasojoles. Por ejemplo, se le dice que ya se reduzca a 2.000 partes por millón. Luego, en el año 2013, ya comienza a salir la ley en el cual el reglamento para regular el contenido de azufre en el diésel, pero se hace de forma gradual. Aquí también hay algo interesante que les quiero comentar. Ustedes han escuchado hablar del proyecto de modernización de refinería Talara, que está a cargo de Petroperú, ¿no es cierto? Ya, este proyecto tiene como objetivo fundamental reducir la cantidad de azufre en los combustibles, principalmente en el diésel. Actualmente, en la mayor parte de nuestro país, se vende diésel con 50 partes por millón de azufre como máximo. Este diésel es compatible con los nuevos motores Euro 4, ¿cierto? Porque los motores Euro 4 normalmente te están pidiendo 50 partes por millón como máximo. Entonces,
El proyecto de modernización de Refinería Talara es muy importante porque nos va a permitir llevar el azufre a 10 partes por millón como máximo. ¿Qué significa? Que el diésel, a partir del año 2021 en adelante, que el proyecto ya comienza a funcionar, va a tener como máximo 10 partes por millón. Es decir, va a ser compatible con motores Euro 5 o Euro 6, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de que realmente el proyecto de modernización de Refinería Talara se dé? Porque nos va a permitir reducir el azufre en nuestros combustibles, no solamente en el diésel, sino también en los gasoles. Ambos combustibles van a tener como máximo 10 partes por millón en azufre. Y no solamente es esto, porque ustedes han escuchado hablar que también se va a controlar, por ejemplo, el contenido de aromáticos en los combustibles. Los aromáticos son compuestos que tienen todos los combustibles que son cancerígenos. Entonces, poco a poco se va a ir regulando esta proporción que es mínima, pero existe en los combustibles. Entonces, el proyecto de modernización también tiene como objetivo no solo reducir el azufre en los combustibles, sino también garantizar pues, que todo el combustible en sí sea compatible con los motores Euro 5 o Euro 6 en adelante. En el 2015 ya se van ampliando más las zonas en el cual se exige 50 partes por millón de azufre en el diésel. En el 2016 se amplía más, por ejemplo, aquí ya entra Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y Pasco. Y en el año 2017 ya entra el Departamento de la Libertad. Y se exige que todas las gasolinas de alto octanaje, la 95 y la 97, tengan como máximo 50 partes por millón en azufre. Entonces, esta es la normativa general que es importante que ustedes la conozcan para que sepan que la normativa ha ido evolucionando en el tiempo. Hemos ido haciendo que los combustibles sean cada vez más limpios para que puedan ser compatibles con los motores de última generación que están llegando a nuestro país, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del biodiesel Petroperú. Actualmente, Petroperú comercializa en todos los departamentos que están pintados de amarillo y verde diésel B5S50. ¿Qué significa diésel B5S50? El B5 es que tiene dentro de su composición 5% de un biocombustible y el S50 es que tiene como máximo 50 partes por millón en azufre. Eso hace que este combustible sea compatible con motores Euro 4. Entonces es importante que ustedes conozcan que Petroperú comercializa este combustible. Actualmente nosotros importamos un diésel de muy bajo azufre, máximo 15 partes por millón, porque ese es el diésel que existe en el mercado internacional. Nosotros traemos ese combustible y lo comercializamos. Este es un esquema de distribución, cómo se da la mezcla en las plantas para que finalmente el combustible esté disponible en los grifos. En las plantas tenemos tanques de diésel de bajo azufre. Los mezclamos con el B100. B100 es el biocombustible o el biodiesel puro. Y nosotros agregamos un aditivo multifuncional. La mezcla de estos tres componentes sale finalmente para la venta al público. El diésel B5S50 que comercializa Petroperú tiene muy bajos niveles de azufre. No solamente cumplimos con estar por debajo de los 50 partes por millón, sino también tenemos, por ejemplo, en la refinería Talara, nuestro diésel tiene 14.8 partes por millón. En la refinería Conchán, 12.8 partes por millón. Hace poco hicimos unas pruebas con una marca bastante conocida porque ellos trajeron un tracto de última generación, era un tracto Euro 5. Y le pedían que el combustible que usase tuviera como máximo 15 partes por millón y sea extremadamente limpio. Entonces se contactaron con nosotros porque habían escuchado pues que nosotros no solamente cumplíamos con el diésel de 50, sino que también teníamos diésel de menos de 15 partes por millón. E hicimos las pruebas en el corredor sur y las pruebas funcionaron correctamente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, cuando ustedes necesiten algún tipo de combustible para alguna maquinaria de última generación, pueden comunicarse con nosotros porque podemos hacer un trabajo especializado. Les podemos indicar
¿Dónde pueden conseguir estos combustibles de menos de 15 partes por millón, sumamente limpios para que puedan hacer todas sus pruebas? Me faltó explicarles estos pequeños stickers, este pequeño sticker que está aquí, lo van a encontrar ubicado en todas las estaciones de servicio de Petroperú, porque nuestro diésel tiene bajo azufre y se puso justamente estos stickers para señalar a los consumidores finales cuando podían usar un diésel compatible con vehículos Euro 4. Esto fue promocionado por la Asociación Automotriz del Perú también. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen diésel? ¿Y cuáles son las características en las cuales Petroperú se enfoca para que el diésel que salga hacia el mercado sea de muy buena calidad? Nuestro diésel tiene elevado número de cetano. ¿Qué es el número de cetano? Que ustedes lo deben de conocer muy bien. Un motor a diésel es diferente a un motor a gasolina, ¿no es cierto? Completamente diferente. Uno sigue el ciclo diésel y el otro sigue el ciclo Otto, ¿no es cierto? Entonces, el motor a diésel funciona correctamente cuando el combustible ingresa al motor y explosiona rápidamente, ¿cierto? Entonces, ¿quién hace que esto suceda así? El número de cetano en el combustible diésel. Entonces, nosotros nos enfocamos porque nuestro combustible diésel tenga un elevado número de cetano para que se pueda aprovechar mejor la energía del combustible. Excelente lubricidad. Ustedes habrán escuchado que cuando se le retira el azufre al diésel, este hace que pierda lubricidad. Nosotros, cuando importamos, ya manejamos una especificación de lubricidad. Por lo tanto, nuestros combustibles ya vienen aditivados y tienen la lubricidad necesaria que exigen sus maquinarias. Alto nivel de limpieza. Nosotros nos preocupamos mucho por el control de calidad. Siempre estamos mirando que nuestros combustibles no se contaminen con agua y no se contaminen con partículas, que son los principales enemigos, digamos, de los motores, ¿no es cierto? Bueno, aparte de que se puedan mezclar con otro combustible que no es compatible con el motor, porque si mezclamos gasolina con diésel, pues ustedes saben los problemas que pueden ocasionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel de limpieza, para nuestros clientes mineros, nosotros tenemos una ultrafiltración. Han escuchado hablar del código ISO 1613, ¿no es cierto? El código ISO 4406, ¿no? Que te pide, pues, que el combustible sea extremadamente limpio, que tenga partículas ya que ni siquiera se ven, que tengas que controlar esas partículas que ni siquiera son visibles al ojo humano. Eso se logra con un sistema de filtración, pues una microfiltración. Nosotros también abastecemos a todos nuestros clientes mineros en el terminal Eten, desde el terminal Mollendo, desde Planta Conchán, ya tenemos estos sistemas de ultrafiltración. Por lo tanto, garantizamos ya un código ISO 1613 en nuestro combustible diésel que va para la minería. Ahora vamos a hablar un poquito de los gasoholes. El gasojol de 95 y 97, que son los gasoholes que comercializa Petroperú de alto octanaje, también tienen en su composición muy bajo contenido de azufre. Como pueden ver aquí, acá hay una nota bastante importante y que quiero que la capten, porque nosotros comercializamos gasojol 90 ya por debajo de 50 partes por millón. Porque acuérdense que la normativa actual está solamente para los gasoholes de alto octanaje, son los que tienen que tener como máximo 50 partes por millón en azufre. Pero para el gasojol 90 y para el gasojol 84, la normativa todavía te pide 2.000 partes por millón en azufre. Petroperú tiene una especificación interna de 1.000 partes por millón en azufre para la 84 y para la 90. Pero con esta nota que les he puesto aquí, es importante que la conozcan porque cualquier tipo de vehículo Euro 4 que ya esté ingresando, que necesite gasojol 90 o gasojol 84 de menos de 50 partes por millón, puede ser cargado en los grifos aledaños a la planta de ventas Conchán, que está en la zona de Lurín. Entonces, acuérdense por favor que los combustibles de alto octanaje ya contienen menos de 50 partes por millón y también son suministrados por Petroperú. Ahora, esta parte de aquí es sumamente importante.
Ustedes han escuchado hablar siempre comentarios de cuando yo uso un combustible A, siento que rinde más que un combustible B o que un combustible C. Todos los combustibles que se manejan en el mercado peruano cumplen una especificación técnica vigente. En adición a cumplir la especificación técnica vigente que te marca el camino de la calidad del combustible, nosotros también agregamos aditivos multifuncionales. ¿Qué es un aditivo multifuncional? Un aditivo te permite mantener limpias todas las partes internas del motor. Para que un motor funcione bien, ¿qué se necesita? ¿Que los inyectores estén limpios? ¿Sí o no? Eso es básico, porque cuando los inyectores están sucios no se da una buena combustión. Entonces, los aditivos que utiliza Petroperú mantienen limpias las partes internas del motor. Petroperú hace una inversión muy fuerte, tanto en sus gasoholes como en su diésel, para mantenerlos aditivados. Ahora, ¿quiénes son los especialistas de combustibles en nuestro país? Normalmente son los refineros. Nosotros somos los que hemos diseñado las pruebas para los aditivos. Ahora, hay algo que también es importante que ustedes conozcan. En Estados Unidos, por ejemplo, se exige una cantidad mínima de aditivo para las gasolinas, que se llama la dosis EPA. O sea, todos los combustibles tienen que tener un poco de aditivo para que el motor esté completamente limpio y funcione correctamente. Hace algunos años atrás se juntaron grandes marcas de vehículos, por ejemplo, BMW, Toyota, Audi. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer pruebas porque con la cantidad que ustedes están echando, que es la dosis mínima EPA, todavía se puede lograr un poco más. Y sacaron una dosis llamada Top Tier. No sé si han escuchado de la dosis Top Tier en aditivos, que supuestamente es la dosis más que te permite que los motores estén completamente limpios. Entonces, Top Tier nadie lo puede utilizar aquí en el Perú porque es una marca registrada y normalmente está en las estaciones de servicio de Estados Unidos. Pero Top Tier ha publicado, ustedes pueden entrar en la web, Top Tier Gas, por ejemplo, y van a ver todas las pruebas que Top Tier exige para sus gasolinas, por ejemplo. Una de las pruebas que te piden ellos es la acumulación de hollín en las válvulas, tanto en la válvula de admisión como en la válvula de escape. Ellos te piden que controles al mínimo esa acumulación de depósitos en las válvulas, por ejemplo. Entonces, sus límites de Top Tier son mucho más altos que los límites de EPA. Petroperú utiliza en todos sus gasoholes un aditivo que cumple todas las pruebas Top Tier. O sea, el aditivo que nosotros tenemos realmente limpia las partes internas del motor, por lo tanto, hace que el motor funcione correctamente. Pero para que realmente esto funcione, los clientes tienen que ser fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre deben usar combustible Petroperú, porque cuando ya utilizo otro combustible, puede que las partes internas del motor se ensucien y luego pues el trabajo que tenga que hacer nuestro combustible tenga que ser más gradual y se vea de repente su desempeño ya en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí justamente les puse un pequeño esquema que ustedes lo conocen a la perfección, ¿no? Es un esquema de lo que pasa dentro del vehículo, ¿no? Que está el tanque del combustible, el filtro. Este filtro también es muy importante porque, por ejemplo, nuestros gasoholes tienen mucha estabilidad a la oxidación. ¿Qué significa eso? Que no van a formar gomas. ¿Qué son las gomas? Son los componentes indeseables que se forman cuando los gasoholes son almacenados mucho tiempo o son almacenados bajo condiciones extremas, altas temperaturas, bajas temperaturas, expuesto a la luz solar, por ejemplo. Lo que pasa es que dentro de las gasolinas hay unos componentes que se llaman las olefinas, que son sumamente inestables, que bajo condiciones extremas se transforman y se convierten en gomas, que son unos pequeños sólidos que justamente se quedan atrapados en este filtro. Entonces, este filtro es el primero que me dice cuándo el combustible está bueno o no, ¿no? Entonces, una vez que pasa por este filtro, ya se viene aquí a la bomba y luego al sistema Common Rail, por ejemplo, ¿no? Y luego ya viene a los inyectores y a la cámara de combustión.
Entonces, los aditivos que nosotros tenemos son justamente para controlar todo lo que pase dentro de la cámara de combustión. Y acuérdense que Petroperú cumple con todas las pruebas top tier para gasolinas, que son recomendadas por estas grandes marcas. Nuestros concursos que Petroperú realiza para seleccionar el aditivo son concursos públicos, porque nosotros somos una empresa del Estado. Entonces, todas las pruebas que nosotros exigimos son realmente fiables y son probadas en laboratorios estándar. Actualmente nosotros comercializamos, por ejemplo, los aditivos de Lubrisol porque ellos ganaron este concurso, ¿no? Pero cada 2 años nosotros hacemos nuevamente pruebas para seleccionar el aditivo que se usa tanto en las gasolinas como en el diésel. Quiero mostrarles aquí cómo funciona. Miren, este de aquí es un motor de inyección indirecta, ¿no es cierto? Por aquí está el inyector y el inyector es el que comienza a atomizar el combustible. ¿Por qué es importante que el combustible esté correctamente atomizado? Porque la combustión se da en estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se logra aquí? Que el combustible salga por estos pequeños agujeros y las gotas sean cada vez más chiquitas, para que en contacto con el calor de la cámara de combustión, las gotitas pasen a la fase vapor y por lo tanto se dé la combustión, ¿no? Entonces, estos agujeritos en el tiempo se van ensuciando, pero cuando hay un combustible que tiene un aditivo, como el que ven ustedes aquí, limpia todos los agujeritos. Por lo tanto, el spray es mucho más correcto, digamos así, ¿no? Igualmente, en las válvulas de admisión se va formando este tipo de hollín, que es natural, chicos, ¿ah? No es que el combustible sea malo o no, sino que este hollín es natural de una combustión, siempre se va a formar. Pero si tienen un combustible que tiene aditivo, va a limpiar toda esta zona, permitiendo que haya un correcto ingreso de combustible hacia la cámara de combustión. Entonces, es importante que los combustibles sean aditivados. ¿Por qué? Porque mantienen limpio el motor. Y si un motor está limpio, trabaja correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una válvula limpia y una válvula sucia, ¿no? Una válvula que trabajó en un motor que tenía aditivo y en el otro que no. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía microscópica de un inyector. Se ve que el agujerito del inyector es el que tiene que mantenerse correctamente para que la combustión trabaje, ¿no? Yo hice mi tesis en combustión de hornos. Optimizamos el uso de hornos en la refinería. Entonces, justamente en la tesis, nosotros concluimos que el diámetro del inyector, la forma del inyector debe de mantenerse en el tiempo, porque si es que esta forma se cambia, la combustión es ineficiente. Entonces, sí es importante realmente que el inyector esté completamente limpio para que trabaje bien y se aproveche mejor la energía de combustión. Es por eso que se dice que con algunos combustibles se siente mejor, o sea, se ahorra más combustible. ¿Por qué? Porque se está utilizando mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una atomización y un inyector sucio y un inyector limpio, ¿no? Es como cuando tenemos una ducha en nuestras casas y está encalichada, ¿no? Cuando está encalichada, pues se siente diferente que cuando está completamente limpia. Aquí tenemos una cámara de combustión sucia y una cámara de combustión limpia, ¿no? También nuestro aditivo tiene un anticorrosivo. ¿Qué significa esto? Que tiene como un esmalte que se adhiere a las partes internas del motor para evitar que se corroa, porque por allí podría haber alguna presencia de agua que podría ocasionar algún tipo de corrosión, ¿no? Menos espuma. Nuestro diésel tiene un aditivo que genera menos espuma en el momento que estamos cargando el combustible dentro del tanque del vehículo. Les voy a pasar un pequeño video para que vean cómo funciona.
El tiempo de llenado de un tanque de combustible de vehículos con nuestro diésel V5S50 es sumamente óptimo, debido a que tenemos un aditivo antiespumante, lo que permite desaparecer la espuma en menor tiempo, generando así pues un despacho mucho más eficiente, rápido y seguro, sin derrames ni pérdidas de combustible. Nuestro diésel V5S50 Petroperú cumple con todas las especificaciones técnicas vigentes y se puede encontrar en las estaciones de servicio afiliadas a la red Petroperú. Ella es Roxana Hernández, también forma parte del equipo de servicios técnicos que les contaba al inicio. Ya les conté esta parte también, que el diésel que nosotros comercializamos puede ser microfiltrado y principalmente los clientes que solicitan esta calidad son los clientes mineros por las altas exigencias de sus maquinarias, ¿no? Ahora les voy a hablar un poquito del control de calidad y ya con esto termino. Nosotros nos enfocamos mucho en el control de calidad de los combustibles en las estaciones de servicio. Por ejemplo, aquí ven a una persona que está muestreando la cisterna. ¿Qué significa? Tomamos muestras del producto antes de que es descargado en las estaciones. Estas pruebas también son aleatorias, pero ya nosotros tenemos pues un programa para las 654 estaciones, ¿no? Vamos a las estaciones y monitoreamos también que no exista agua dentro de los tanques de gasojol o de diésel. Esto lo hacemos utilizando las pastas detectoras de agua, que hay una pasta que funciona bien para los gasojoles y hay otra pasta que funciona bien para el diésel. También nos encargamos de controlar el correcto estado de las cisternas por dentro, porque es importante que las cisternas estén limpias para que puedan transportar el combustible y este llegue limpio también hasta el punto final. También nos encargamos de hacer una evaluación constante de la calidad de los combustibles en las mismas estaciones, que miramos que los combustibles tengan apariencia clara y brillante, porque eso significa que no han sido contaminados con agua. Y damos una capacitación constante a los isleros. Actualmente tenemos un programa bastante interesante para que estos chicos pues, puedan brindarles un mejor servicio a todos nuestros clientes y a veces no se dejen llevar solo por la apariencia de la estación, sino también por el grado de servicio que dan estos chicos hacia los consumidores finales. Y lo más importante que quisiera recalcarles antes de culminar esta presentación es que se queden tranquilos porque Petroperú tiene una calidad en sus combustibles muy buena. Cuando digan o cuando comparen la calidad nuestra con la calidad de otros comercializadores, ustedes sepan que nuestros combustibles cumplen todas las especificaciones y en adición a ello tienen aditivos multifuncionales de gran calidad que van a permitir que los motores funcionen correctamente. Esta de aquí es una lámina que les coloqué para que puedan bajársela en sus celulares. Es el app Petroperú, en el cual pueden ir acumulando puntos para luego canjear algunos descuentos en algunos restaurantes. Esto es interesante que se lo bajen, ponen app Petroperú y pueden pues contar con esos beneficios, ¿no? Bueno, eso fue todo y espero que cualquier consulta que ustedes tengan, yo voy a estar ubicada en la parte donde estamos para que puedan hacernos cualquier consulta. Muchas gracias.